Buenos días, ya falta un minuto, ya creo que podemos ir empezando. Hoy voy a dar esta sesión académica, la cual se titula Actualización de la nomenclatura de enfermedades alérgicas y otras reacciones de hipersensibilidad, que es una actualización de la EASI. Agradezco a mi asesora, la doctora en medicina Rosibeth Guzmán Avilán, y mi nombre es Silvia Rosario Avilés Vargas, soy residente de segundo año de alergias e inmunología clínica. A modo de para introducción, todos sabemos que actualmente, ya en los últimos años, ha habido un crecimiento muy rápido de tecnologías y eso ha llevado a impactar a las enfermedades alérgicas, principalmente en la clasificación de ellas, porque ha habido un crecimiento en diagnósticos moleculares, tecnologías ómicas, en edición genética y epigenética, nanotecnologías e imágenes avanzadas. Todo esto ha permitido conocer más profundo las diferentes vías patogénicas de las enfermedades y los diferentes endotipos. Esto nos permite tener una descripción más detallada de todas las enfermedades alérgicas. Anteriormente se usaban enfoques centrados en síntomas y disfunciones orgánicas y hoy, más que todo, es un enfoque que ha evolucionado hacia una comprensión compleja de la enfermedad con una red interconectada de vías inmunológicas y metabólicas que están descritas y las podemos entender con biomarcadores. ¿Y por qué sería importante actualizar esta nomenclatura? Bueno, como ya dije, hoy tenemos nuevos endotipos de las enfermedades que ya conocemos como asma, rinitis alérgica, rhinosinusitis crónica, dermatitis atópica, alergia a alimentos, a venenos, a los medicamentos. Todas están definidas por mecanismos fisiopatológicos específicos y se necesitaba una nueva nomenclatura que combinara tanto los mecanismos biológicos intrínsecos como los signos y síntomas clínicos tradicionales de cada enfermedad. Y esto facilitaría una mejor comprensión de las etiologías del diagnóstico y la prevención y tratamiento. Esta nomenclatura pues debe ser flexible para poder incorporar evidencia futura de manera sencilla y aplicable a las prácticas del día a día. Vamos a recordar un poquito de cómo es antes o de cómo estaba establecido para después hacer la comparación de las nuevas clasificaciones. Entonces, en 1963, Gell y Robbins Coombs definieron la hipersensibilidad como una respuesta inmune excesiva que puede ser indeseable, incómoda o dañina. Esto abarca las alergias que se desencadenan por estímulos externos y también la autoinmunidad que surge de un estímulo intrínseco. Son una respuesta inmunitaria secundaria que se produce en un huésped con un estado que ya previamente estaba presensibilizado y según ellos las reacciones de hipersensibilidad se clasificaban en 4 tipos, que es la que conocemos hasta el día de hoy, que es el tipo 1, que es una reacción inmediata mediada por IgE, el tipo 2, citotóxica, mediada por anticuerpos, receptores y células, el 3, mediada por complejos inmunitarios, y el tipo 4, que es retardada, que es mediada por células T. Ya en el 2021 se comenzó ya a avanzar un poco más y el grupo de trabajo de la EASI, que estaba dirigido en ese momento por el doctor Johansson, publicó la nomenclatura para las alergias. Entonces, desde ahí ya tenemos las reacciones mediadas por IgE, que es una afección atópica y no atópica, alergia a alimentos, medicamentos, picaduras y trastornos no mediadas por IgE, que son reacciones metabólicas por células T como dermatitis de contacto, que otras mediadas por IgE y otras como las eosinófilos en las gastroenteropatías. Después están las reacciones no alérgicas, que esas sí no involucran mecanismos inmunes. Ya en la década de los 90, ya varios científicos trasladaron el modelo de TH1, TH2 murino, en ese momento de Mosman y Kaufman en la alergia al asma en humanos, ya que esto describe la diferenciación que va a tener los linfocitos CD4 en 2 subtipos principales, que van a ser los TH1 y los TH2, y aquí pues ya se comienzan a conocer todos los mecanismos. Este modelo ayudó a comprender mejor las interacciones entre las células T y la inmunidad alérgica. A finales de la década de los 90, Fischler propuso una subdivisión adicional de las reacciones de hipersensibilidad tipo 4, que esta estaba basada en células graves, en células claves, perdón, citocinas y quimiosinas.
Entonces, dividió el tipo 4 en la reacción A, que es la de la tuberculina, que esta está mediada por monocitos y macrófagos. La reacción B, reacciones mediadas por eosinófilos, linfocitos T, TH2, y mediadas por células, bueno, las C, mediadas por células citotóxicas, y la D, que son reacciones mediadas por neutrófilos. Actualmente ya se conoce que las células TCD8 pueden ser muy diversas y tienen diferentes subtipos, que están la 1, la 2, la 17 y el subtipo regulador, que es el TREC. Entonces, el objetivo de esta clase es revisar los cambios más recientes de la clasificación de reacciones alérgicas y cómo esto llega a impactar el diagnóstico y el tratamiento de las diferentes enfermedades. Para esto nos basamos en esta actualización que hizo la EASI en agosto del 2023, la cual han ido igual actualizando frecuentemente, pues todavía está mucho que falta por investigar, no es definitivo. Ellos ya ahorita están dividiendo las reacciones de hipersensibilidad en 6 y vamos a ir viendo cada una con detalle. Entonces, el concepto novedoso aquí se basa en la comprensión de las características y funciones distintivas de las respuestas inmunes complejas. Está la tipo 1, 2 y 3. Y esto se ve en las respuestas impulsadas por los tejidos que desempeñan papeles que son cruciales en trastornos relacionados con el sistema inmunológico, ya sean las alergias o la autoinmunidad. Entonces, las respuestas inmunitarias de tipo 1 son las que están dirigidas contra patógenos principalmente intracelulares, como Mycobacterium tuberculosis, virus. Las principales células van a ser las helper, los linfocitos T, CD4, las células linfoides innatas tipo 1, las células NK y las citotóxicas tipo 1. La principal citocina va a ser interferón gamma. Los anticuerpos va a ser G1, G2, G3 y la función va a ser la de destruir las células infectadas. Después, la respuesta inmunitaria tipo 2, que normalmente lo que hace es que nos protege contra elementos, venenos y alergenos. Las células involucradas van a ser las TH2, las células linfoides de tipo 2, la citotóxica 2, basófilos, eosinófilos, mastocitos, y las citocinas, como ya sabemos, las 4, 5, 9 y 13. Y su función va a ser principalmente de defensa contra infecciones parasitarias y alergenos. Por otra parte, las respuestas inmunitarias de tipo 3 son las que nos protegen contra bacterias extracelulares y hongos. Y las células involucradas va a ser el linfocito T17, las células linfoides innatas de tipo 3 y el linfocito citotóxico 17 también. La principal citocina va a ser la interleucina 17 y la función va a tener una respuesta contra infecciones fúngicas y bacterianas principalmente. Entonces, sabiendo todo esto, la definición moderna de alergia debería reflejar tanto la complejidad fisiológica, ya que las alergias se deben a una hipersensibilidad del sistema inmunitario a sustancias ambientales generalmente inofensivas. Y los mecanismos clásicos están asociados principalmente con respuestas inmunitarias de tipo 2. Los nuevos que vamos a ver hoy, los nuevos descritos, existen endotipos alérgicos relacionados con activación de respuestas inmunitarias también, tanto 1 como 3, y previamente estaban asociadas con enfermedades autoinmunes. Entonces, la alergia es una reacción anormal o exagerada a estímulos exógenos que involucra hipersensibilidad mediada por anticuerpos, células inmunes, también participan los tejidos y mecanismos metabólicos, que resultan en el desarrollo de síntomas respiratorios, cutáneos, oculares, gastrointestinales y otros, incluido la anafilaxia. También ellos refieren que actualmente el término de atopia se queda un poquito limitado, ya que su uso hoy en día se basa en la definición sintomática de enfermedades y no representa la comprensión actual de la fisiopatología de estas enfermedades. Bueno, vamos a ir viendo los mecanismos alérgicos más importantes. El tipo 1 de respuesta inmediata, ya lo vimos en la clase pasada con EPSI, que es por el tipo TH2, y ya pues no vamos a entrar hoy en detalle. Vamos a empezar con las reacciones de citotoxicidad celular, perdón, mediada por anticuerpos o de tipo 2. Entonces, estas reacciones son respuestas inmunológicas inducidas por fármacos y lo que van a causar es citopenia alérgica. Las células involucradas van a ser los linfocitos B,
Y también van a estar neutrófilos y macrófilos. Lo que va a haber es una citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Y esta fisiopatología también es un ejemplo de varias enfermedades autoinmunes, como la trombocitopenia inmunitaria, la anemia hemolítica autoinmune, y entre otros. Los mecanismos de reacción alérgico de tipo 2, entonces, como dije, son dependientes de fármacos. Va a llegar el fármaco, se une a la célula efectora y a las proteínas de membrana, y aquí se van ya a activar los anticuerpos y se va a formar el complejo eh, fármaco-anticuerpo o fármaco-proteína, y activa em, el complemento, o también puede ser por el receptor FCR en células efectoras como los eosinófilos, los neutrófilos y los macrófagos. Se van a liberar especies reactivas de oxígeno, y ahí es donde se va a producir el daño en el tejido. Esto lleva a la citólisis de las células afectadas. Y hay varios mecanismos. Entonces, los anticuerpos primarios implicados en las reacciones de alergia tipo 2 va a ser el IgG e IgM. Las inmunoglobulinas dañan las células, sí, con diferentes mecanismos, como ya dije, activación de la forma clásica del sistema del complemento, también por la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. La IgG se une a los antígenos en la superficie celular. Las células NK y los linfocitos citotóxicos liberan perforina y granzinas que inducen la apoptosis y la necrosis de esas células. Y otro mecanismo es por la opsonización por el complemento y los anticuerpos que marcan para la fagocitosis a macrófagos y neutrófilos, y la activación de eosinófilos perdón, a través del receptor FC, eh, que liberan proteínas básicas mayor y especies reactivas de oxígeno. Entonces, la activación del sistema del complemento y el reclutamiento de células inmunes conduce a la liberación de mediadores inflamatorios que ya son previamente preformados, y, y las enzimas proteolíticas, lo que contribuye a un mayor daño tisular. Entonces, esta fue la 2. Vamos a explicar ahora las reacciones tipo 3, que estas son mediadas por complejos inmunes. Estas incluyen la fase aguda de la neumonitis por hipersensibilidad, vasculitis inducida por fármacos, enfermedad del suero y las reacciones de Arthur. También este es el mecanismo de enfermedades autoinmunes como lupus, artritis reumatoide y la glomerulonefritis post-estreptocócica. La característica principal de estas reacciones es que los complejos antígeno-anticuerpos se forman previamente en la circulación y después se depositan en los diferentes tejidos. Y los anticuerpos, igual, IgM y IgG, van a ser los principales, se unen al antígeno soluble y forman aquí los complejos anticuerpo-antígeno. Y esto va a ser como un resultado de la depuración reducida o cuando hay aumento en la producción, y puede ocurrir en infecciones crónicas, enfermedades autoinmunes o neoplasias. Estos anticuerpos se van a venir a depositar en el endotelio, en vasos pequeños, capilares, membranas sinoviales, articulares, glomérulos renales y alvéolos pulmonares. Esto se hace por la porosidad de los tejidos que permite la entrada de los complejos en dichos tejidos. Y el depósito de estos complejos induce la activación de neutrófilos y ya causa inflamación y daño tisular. Además, también hay otras vías, bueno, esto por medio del complemento, y también vías que es por el receptor FC, que va a llevar a la activación de células inmunes como los neutrófilos. Bueno, ahora vamos a hablar del tipo 4 o mediadas por células. Ay, perdón, un momento, es que dame datos. Ok, entonces la tipo 4. em, Hay tres tipos, se dividen en tres. Estas van a estar impulsadas principalmente por los linfocitos T de memoria, que interactúan con las células linfoides innatas, las células NK, los neutrófilos y los eosinófilos y los macrófagos. Estas reacciones se denominan de tipo retardado, y hay varios subconjuntos de células T que median las respuestas de tipo 4 a través de diferentes vías específicas, y un alto grado de heterogeneidad reflejan las características y los fenotipos de los diferentes tipos de linfocitos involucrados.
Algunos mecanismos de la enfermedad solo pueden explicarse por la cooperación de varios subtipos de hipersensibilidad, que eso es algo que vamos a ver ahora, que estos, cada tipo pues tiene interacciones entre ellos, no podemos pensar de que una vía es solamente por un mecanismo. El tipo 4 va a estar, es una respuesta inmune tipo 1 que la vamos a encontrar en dermatitis alérgica de contacto, la fase crónica de la neumonitis por hipersensibilidad y la enfermedad celíaca. Puede ser esencial para los endotipos, bueno, también se pueden encontrar los endotipos de no TH2, de asma, rinitis alérgica, rhinosinusitis crónica y dermatitis atópica. Estos mecanismos también están involucrados con reacciones con fármacos que explican las reacciones alérgicas no mediadas que se producen después de la aptenización del fármaco con una proteína transportadora, como en el ejemplo de Steven Johnson, necrólisis epidérmica tóxica y el eritema multiforme. Estas reacciones tipo 4 es, bueno, como ya dije, es una respuesta de T1 que está mediadas por células de memoria, por los linfocitos TH1 y TC1, y las células TH1 van a producir altas cantidades de interferón gamma y este factor de necrosis tumoral alfa, lo que contribuye a muchos mecanismos de esta enfermedad, incluida la formación en algunos casos de granulomas, la síntesis de IgE, IgG, IgG1, 2 y 3 y las células B y la activación de las células citotóxicas. Entonces, en enfermedades como la dermatitis alérgica de contacto, la enfermedad crónica, la fase crónica de la neumonitis por hipersensibilidad y la enfermedad celíaca, se va igual, las células dendríticas van a reconocer los aptenos que van a presentar a los macrófagos y aquí ya se van a comenzar a liberar las especies reactivas de oxígeno. Después se da la activación de las células TH1 que ya va a liberar los mediadores y se amplifica la inflamación. Estas respuestas inmunitarias de memoria, como ya dije, es amplificada por las células inmunitarias innatas y los macrófagos. Esto es lo que produce el daño tisular que conduce a las manifestaciones clínicas de hipersensibilidad tipo 4, que pueden depender del antígeno específico y el tejido afectado. Estas células tienen la capacidad también de ir en el torrente sanguíneo y afectar a nivel intestinal y en pulmones para la manifestación de la enfermedad celíaca y la neumonitis por hipersensibilidad con la formación de granulomas. Ellos también refieren que ese tipo de reacción se puede ver en endotipos no TH2 de asma y en dermatitis alérgica, porque las células TH2 pueden cambiar su fenotipo para producir citocinas efectoras T1, interferón gamma y otros, y estas señales actuar aquí ya en los órganos como el mecanismo de TH1 y producir señales de muerte apoptótica que pueden inducir apoptosis del epitelio bronquial o de los queratinocitos según se dé la remodelación en este lugar. Entonces, como le dije, pues, como les dije, sí hay mecanismos que interactúan varios tipos al mismo tiempo. Después, la tipo 4B es una respuesta inmune TH2 que es característica en reacciones alérgicas clásicas como inflamación crónica de las vías respiratorias, rinitis alérgica, rhinosinusitis crónica, asma, dermatitis atópica, alergias alimentarias. También se puede presentar en esofagitis eosinofílica y dermatitis de contacto. Los linfocitos T cooperadores o TH2 son los principales mediadores de esta respuesta y también participan células linfoides innatas tipo 2, células mm, NK y también macrófagos y eosinófilos. Entonces, inicialmente inicia como una respuesta de tipo 1 también, de la clase que ya conocemos por la vía de TH2. Las células dendríticas reconocen a los alergenos, se estimula y también daños en la barbera pueden activar también las alarminas que van a ir a estimular las células linfoides innatas 2 y la producción de eosinófilos. Esas ya cuando se activan las células TH2 se va a dar la liberación de citoquinas, las principales son interleucina 4, 5, 19, 13, 31 y en este mecanismo también se va a dar la estimulación a los linfocitos B para producir IgE por las interleucinas 14 y 13 y la activación de eosinófilos con la interleucina 5. También participan en este tipo las células TH9 que son específicas de alérgenos que se
diferencia entre la exposición a interleucina 4 y factor de crecimiento transformante beta. Bueno, ahorita más adelante hablamos de estas células. La diferencia con el mecanismo de tipo 1 es principalmente que los eosinófilos son los principales protagonistas de este tipo de reacciones y contribuyen a una inflamación alérgica pero crónica. Los eosinófilos maduros circulan en la sangre y migran a los sitios tisulares de inflamación tipo 4B y también cuando hay alguna infección por el mintus. Y lo que van a hacer es que se va a dar la liberación de gránulos citotóxicos que dañan los tejidos y eso es lo que va a producir la inflamación crónica. En los tejidos se da una pérdida de la barrera epitelial debido a la activación de células epiteliales por la interleucina 13 y otras citoquinas. Va a haber una inflamación crónica con infiltración de eosinófilos, mastocitos y basófilos, y esto afecta órganos específicos como en los bronquios, en el asma, la piel, la mucosa nasal y el esófago, en la esofagitis eosinofílica. Sí hay interacción con la hipersensibilidad tipo 1 en este mecanismo. La hipersensibilidad de tipo 4B y tipo 1 se superponen en la etapa final cuando se encadena la síntesis de IgE. Y las células T2 a través de citocinas liberadas, pues ya vimos que la 4 y la 13 que van a inducir la síntesis de IgE. Después también se superpone con la hipersensibilidad tipo 4B y la 5, que se da la activación de las células epiteliales y la apertura de las barreras epiteliales y el drenaje de la inflamación hacia el lumen bronquial. De la 5 ya ahorita la vamos a ver. Y después está la 4C, que también esta es una respuesta inmune T3. Perdón. En este caso, las células claves van a ser los linfocitos T cooperadores, que son los principales mecanismos de hipersensibilidad tipo 4C. También están las células linfoides innatas tipo 3 que producen citocinas para amplificar la inflamación y los neutrófilos que se reclutan en los tejidos y contribuyen al daño celular. Se va a haber una activación de las células TH17 y estas van a producir diferentes interleucinas 17A, F y interleucina 21 y 22 que estas van a regular la inflamación. Hay una diferenciación, ocurre cuando son expuestas a las células dendríticas, a interleucina 6, 21, 23, y inducen estas citocinas, la 17 y la 17F, van a inducir la liberación de citocinas y quimiosinas inflamatorias que atraen neutrófilos a los sitios de inflamación. Y los neutrófilos es la principal célula efectora. También se estimula la producción de péptidos antimicrobianos y la activación de células del estroma. Y todo esto va a reforzar la inflamación. Entonces, la acumulación de neutrófilos en los tejidos es una característica clave en este tipo de hipersensibilidad. Y estos neutrófilos liberan enzimas proteolíticas, especies reactivas de oxígeno y inducen la necrosis celular. Además, los neutrófilos pueden generar trampas extracelulares de neutrófilos que causan más daño celular. Y bueno, ya vimos que las células linfoides innatas amplifican esta respuesta al producir más interleucina 17 y otras citocinas proinflamatorias. Okay. En el tipo 4 también ellos dicen que hay otros tipos de hipersensibilidad que todavía están siendo estudiados. Algunos fármacos pueden, bueno, manejan el concepto de PI, que es que algunos fármacos pueden unirse de manera directa, irreversible, al receptor inmunitario valga la redundancia, receptores TCR y HLA, activando células T, y esto desencadena una respuesta, una reacción de hipersensibilidad. Esta unión al fármaco es suficiente junto con las interacciones con los receptores para estimular las células T y secretar citocinas, aumentar y ejercer citotoxicidad. Entonces, bueno, esto es un concepto que se está explorando y además se podrían explicar más subtipos de reacciones 4 con función de las diferentes células T efectoras, como la TH9, que produce interleucina 9, que esta influye en células T, B, mastocitos y epiteliales y puede inducir inflamación alérgica y asma. La T22 produce interleucina 22 y tiene un papel proinflamatorio en la piel, lo que ya que la gravedad de la dermatitis se asocia con un aumento en los niveles de células citotóxicas que secretan interleucina 22. Y todos estos mecanismos ayudan a explicar reacciones inmunológicas a fármacos y nuevas vías de inflamación crónica
que todavía no han tenido una respuesta clara. Ok, ahora vamos a entrar al tipo 5, que es cuando hay un defecto en la barrera epitelial. Se ha identificado que tiene distintos mecanismos en enfermedades como rinitis alérgica, rinoconjuntivitis crónica, dermatitis atópica, asma, esofagitis eosinofílica y enfermedad celíaca. Estas no son enfermedades homogéneas, sino que se definen por una constelación de síntomas que pueden resultar de diferentes mecanismos patológicos. Por eso también de que pueden manifestar diferente. Y los deterioros de la función de barrera epitelial facilita la activación del sistema inmunitario subyacente y posteriormente conduce a una inflamación crónica. Entonces, primero va a haber un daño en la barrera epitelial y también pueden haber mutaciones de filagrina que son claves en la metastasis del epitelio y eso aumenta el riesgo de dermatitis atópica y también posiblemente de asma. Va a haber el daño en la barrera va a producir un trastorno en en el microbioma y se va a perder la biodiversidad. Y esto también produce una desregulación en la respuesta inmune y daño tisular. El daño en la barrera también va a activar las alarminas que van a activar diferentes células del sistema inmune y se va a dar la liberación de distintos mediadores para inflamación. Los factores externos y alérgenos, como se ha visto con las proteasas de alérgenos como de las del ácaro, estimulan la respuesta inmunológica. Y esto puede ocurrir también sin activación de la inmunidad innata en sí. También la participación directa de factores ambientales que alteran directamente las barreras epiteliales se ha mostrado recientemente que en varios modelos y tejidos humanos. Hay un impacto del exposoma por la contaminación del aire, químicos y productos de consumo que alteran la barrera epitelial y afectan el microbioma y el sistema inmunológico. Estas sustancias están en aumento y aumentan la permeabilidad. Productos como pastas de dientes, champú, detergentes y alimentos procesados. Esto facilita el paso de bacterias, toxinas y alergenos en los diferentes tejidos. Se han demostrado defectos de la barrera epitelial y no solo en la respuesta TH2, sino también en la respuesta que no es TH2, en la rhinosinusitis crónica con pólipos nasales y en el asma no TH2. Como ejemplo directo de citotoxicidad química, los individuos con barreras epiteliales permeables presentan una inflamación local en sus células que se denomina epitelitis. Perdón. La epitelitis es el evento inicial que atrae a las células preinflamatorias al área de la barrera epitelial que está dañada y comienza con agresiones ambientales, infecciones virales y enzimas en alergenos. Principalmente las alarminas y quimiosinas proinflamatorias son liberadas por las células epiteliales que activan el sistema inmunológico a entrar en el área. Y esto va a ser particularmente por el mecanismo de 4B y los factores de respuesta de TH2. Entonces también aquí hay una combinación con los diferentes tipos de reacciones de hipersensibilidad. Y ahora vamos a hablar de la tipo 6, que es una desregulación inmunitaria inducida por el metabolismo con la obesidad y el asma y se ha visto en los últimos años que la obesidad ha incrementado el número de asmáticos y se considera un subtipo de asma más frecuente principalmente en mujeres adultas. El efecto de la obesidad en el asma puede haber una mayor resistencia a los corticosteroides y hay un aumento del riesgo de hospitalizaciones y gravedad de la enfermedad. Hay una mayor producción de mediadores inflamatorios desde el tejido adiposo. Y esto puede estar también asociado a factores como dietas altas en grasas, procesadas y baja en fibra y elevación de mediadores inflamatorios como ROS, quimiosinas y leptina. Y también en este mecanismo hay una interacción entre el microbioma y la inflamación. La obesidad modifica el microbioma intestinal, nasal, oral y pulmonar. Y hay una relación con inflamación persistente de bajo grado en el intestino y el tejido graso. Los mecanismos inmunológicos va a haber una mayor activación de la inflamación innata, remodelación de las vías respiratorias
Va a haber una permeabilidad epitelial alterada y, perdón, perdón, otra vez. Y microinflamación circulante en citocinas y quimiosinas proinflamatorias. ¿Ok? Y ya para la última, el tipo 6, que es una respuesta celular inflamatoria directa en sustancias químicas que ocurre en pacientes con rinitis alérgica, rhinosinusitis crónica, asma, dermatitis atópica, urticaria aguda, angioedema y alergia a medicamentos. Entonces, van a haber reacciones idiosincráticas que incluyen hipersensibilidad cruzada a los fármacos antiinflamatorios no esteroideos. Y se van a producir enfermedades como la EREA y este es principalmente por estos mecanismos. Pueden haber diferentes fenotipos según la enfermedad subyacente. Puede haber enfermedad respiratoria exacerbada por AINES, enfermedad cutánea y urticaria y angioedema agudo por AINES. El mecanismo subyacente va a ser la inhibición de COX-1, que se da la liberación de mediadores eicosanoides. Entonces, por ejemplo, ellos describen ahorita la EREA, perdón, que la tríada principal es asma, pólipos nasales, hipersensibilidad a la aspirina, y el mecanismo es un desequilibrio en el metabolismo del ácido araquidónico, donde hay un aumento de leucotrienos y disminución de las prostaglandinas antiinflamatorias, y esto por la inhibición de COX-1 y COX-2, y esto lo que produce es este desequilibrio. Hay otros factores adicionales a la inflamación, como la desregulación inmunológica por las células TH2, que van a aumentar la inflamación eosinofílica, y las células TREC, que más bien van a reducir el control inmunológico. Y a nivel del epitelio va a haber una remodelación, principalmente con metaplasia de células caliciformes, y va a haber una desregulación de las vías inflamatorias. Y bueno, este es un ejemplo, pero también hay diferentes receptores y fármacos que pueden tener este tipo de reacciones. Entonces también están empezando a estudiar otros tipos. Y como conclusiones, se propone un nuevo enfoque basado en mecanismos de enfermedad y endotipos en lugar de fenotipos, y esto permite comprender mejor la relación entre distintas enfermedades alérgicas. El enfoque por fenotipos puede mejorar las herramientas diagnósticos, estrategias terapéuticas y manejo clínico, y promueve una medicina de precisión y personalizada. Se vislumbran tratamientos innovadores como nuevos biológicos, inmunoterapia más efectiva y modificación del microbioma y exposoma para reducir el riesgo de alergias. Y se han identificado nuevos mecanismos en la respuesta inmune, como el papel de las células T y respuestas inmunes no mediadas por células, no mecanismos T2 en la cronicidad. Y esto lleva a la disfunción de la barrera epitelial y su influencia en alergias. También se ve la combinación de múltiples tipos de hipersensibilidad en un mismo paciente. Esto, bueno, continúa estudiándose y es como lo que están proponiendo, pero todavía no es definitivo. Sí. Y sería, muchas gracias. Disculpen por la tos.